Primer microtaller. Bueno, muchas gracias por sumarse. La propuesta de hoy tiene que ver, tratamos de trabajar la propuesta de microtalleres en vivo con algunos nombres un poco marketineros como para captar la atención del público, ¿sí? A ver si podemos cambiar la barra por acá. Ahí. El taller de hoy se llama Configuración de ambientes virtuales, hipermedia, transmedia y posibilidades. Generalmente cuando pensamos en estos temas de configuración de ambientes virtuales, la primera pregunta que nos surge es por la herramienta, por Moodle. Y muchas veces se nos iban los talleres enteros pensando en el trabajo con la herramienta y no nos deteníamos a hablar de algunas posibilidades, o mostrar ejemplos, o conversar algunas ideas previas que ustedes tuvieron, que son las que impulsan siempre el trabajo del diseño de ambientes virtuales. Más o menos, estas son las preguntas que surgen cuando tenemos que diseñar un aula virtual. Pueden parecer un poco arbitrarias, pero en función de los años que tenemos con el equipo de trabajo de capacitaciones, en encuentros con ustedes y demás, generalmente son las que van saliendo primero y más o menos en ese orden. En primer lugar, cómo se usa Moodle, que son preguntas con respecto a la herramienta puntualmente, y este primer desconocimiento de algo nuevo que se nos propone. Ahora digamos que ya estamos todos un poco más sueltos para poder trabajar con la plataforma porque, bueno, este periodo de pandemia nos ha hecho aprender aceleradamente a hacer un montón de cosas que antes no podíamos o no sabíamos o no necesitábamos hacer. La segunda pregunta que surge ahí ya es un poco más compleja, que es cómo evaluar a partir de propuestas virtuales, en entornos virtuales, y habla un poco más de lo que es la configuración de un dispositivo que ya deja de lado el uso meramente instrumental de la plataforma para poder combinarlo con una estrategia que tiene que ver con la evaluación pensada desde distintas maneras, una evaluación de proceso, una evaluación sumativa. Y en último lugar siempre está esta cuestión de cómo organizar los contenidos, y eso habla mucho de nuestra estrategia como docentes, nuestra estrategia didáctica, que es algo así, ese cómo organizo es algo así como la puesta en escena del programa. Es la puesta en página del programa. Y digo puesta en página porque nos gusta pensar que Moodle es una hoja en blanco. Para quienes han trabajado con nosotros antes, en los primeros años del programa de educación a distancia, nosotros trabajamos con otra plataforma virtual, otra plataforma de e-learning, que es educativa, que todavía sigue existiendo, que era una plataforma completamente distinta a Moodle como lo conocemos, porque era una plataforma que nos permitía trabajar a partir de la idea de secciones que funcionaban a modo de cajones donde vos ponías determinado contenido en determinado lugar. Y eso te organizaba a partir de una estructura prefabricada, digamos, cómo tenías que armar tu materia o tu curso. En cambio, Moodle nos propone una estrategia mucho más abierta, que es justamente la que por ahí nos paraliza un poco a la hora de pensar cómo configuramos el ambiente virtual. Por un lado, nos propone el utilizar recursos. Los recursos de Moodle son de toda la lista de Moodle que tenemos, son todas las herramientas que nos permiten comunicar información, compartir contenido con los estudiantes, sin generar interacción, más que la lectura, la descarga, la visualización. Por otro lado, tiene Moodle las actividades. Las actividades sí ya me permiten un nivel de interacción con mayor o distinto nivel de complejidad de acuerdo a la herramienta que yo utilice, si es una tarea, una base de datos, un foro, una wiki. Y por otro lado también me permite integrar, y sobre todo en las últimas versiones, incluso permite calificar actividades que se realicen en otras plataformas, en otras aplicaciones o a partir de otros software. Y son todas herramientas que son compatibles para ser visualizadas dentro de Moodle y que, bueno, ahora después más adelante vamos a conversar sobre algunas. Es una hoja en blanco Moodle que tiene básicamente los rasgos de la cultura digital, que es el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo actualmente y en el cual se inserta nuestra cultura académica, letrada, universitaria, ¿sí?
¿Cuáles son esas características de la cultura digital? Proponer la interacción. Eso tiene mucho que ver con los principios y las bases de la web 2.0, que es esa en la que el usuario no solamente es usuario pasivo, sino que se convierte en prosumidor, puede producir, además de consumir, puede interactuar con la información más allá de decir algo sobre ella, sino que puede retomarla, producir otro contenido y publicarlo nuevamente en la web. Hay multiplicidad de lenguajes, al menos en potencia, eso se puede trabajar en Moodle, se puede trabajar con imagen, con video, con audio, con texto, con todo eso puesto al servicio de crear una sola narrativa, un solo mensaje. Hay también digamos, como una materialización de lo que es la estructura hipertextual, en este caso ya es hipermedial, porque estamos trabajando a partir de diversas plataformas, como decíamos, podemos integrar otras plataformas, otros medios que están fuera de Moodle y podemos llamarlos e integrarlos. Entonces, esa la estructura hipertextual que antes teníamos, por ejemplo, para leer un libro íbamos a la nota al pie y eso mencionaba a otro libro, entonces teníamos que ir a la biblioteca, buscarlo y leerlo, y después hacíamos relación con otra obra más. Todo eso ahora, a partir de la web 2.0 y de Internet y de esta estructura que se propone hipermedial, lo tenemos al alcance de un clic. Entonces, esas relaciones que tenemos entre un material y otro las podemos pensar dentro del aula virtual y podemos hacer una navegación de tipo hipertextual, que es la que estamos acostumbrados nosotros como usuarios de la web, ¿sí? Nosotros no leemos linealmente cuando entramos a un diario, por ejemplo, tenemos siempre, más allá del texto central que elegimos, tenemos las notas del mismo autor, notas relacionadas, publicidades, un historial, las notas destacadas del día, y el lector es el que va eligiendo por dónde realizar su recorrido. Bueno, Moodle también nos propone trabajar así, nos deja de hecho la libertad de trabajar así. Y esta cuestión de la convergencia de narrativas tiene que ver puntualmente con que también nos permite recuperar diferentes voces, diferentes espacios, diferentes escenarios, no solamente cerrar la propuesta de clase dentro del aula, sino poder expandirla hacia otros relatos, web de revistas especializadas, medios de comunicación, blogs de la cátedra, blogs del profesor, redes sociales. Tenemos ahí una diferente gama de cosas, de opciones con las que podemos trabajar y que nos llevan a explotar o no, o más o menos, en mayor o menor medida, este potencial transmedia que tiene el aula virtual en Moodle. La narrativa transmedia es una forma de relato que define Jenkins a principios del 2000, que tiene que ver con contar una historia a partir de diferentes plataformas, a partir de diversos lenguajes, y donde los usuarios son partícipes activos de esa construcción del relato. ¿Para qué nos sirve la idea de narrativa transmedia? Para poder pensar nuestra propuesta de cursado como un relato, que en realidad es lo que es. Nosotros cuando generamos un programa de materia, de curso, cuando generamos también en una micromedida una clase, pensamos un relato, pensamos una secuencia de cómo queremos que van a pasar las cosas, nos imaginamos cómo va a ser ese cursado, y el correlato es que nos estamos imaginando cómo van a ser las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, pensar cómo narrar el programa, cómo narrar el currículum a nuestros estudiantes y cómo integrarlos a ellos y su participación en ese cursado como parte de esa historia, es un poco la idea de este taller, de dejarnos algunos interrogantes al respecto. Bueno, vamos a trabajar con 3 recomendaciones generales, grandes, al principio. La primera es revisitar el programa, siempre. Revisitar el programa tiene que ver con flexibilizar el currículum. Flexibilizarlo siempre está entendido por ahí en términos de hacerlo más fácil. En realidad tiene que ver con adaptarlo al medio en el que se está trabajando. Nosotros no necesariamente tenemos que seguir pensando en una virtualización del currículum completa para un escenario como el que nos ha tocado vivir este año, pero sí podemos pensarlo, ir pensando de a poco para distintos momentos. Y ahora también lo vamos a ver cómo podemos ir acompañándolo con la configuración de ambientes virtuales. El programa me da, en primer lugar, una medida, que es el tiempo. El tiempo es el límite real, concreto, de lo que yo puedo hacer en una propuesta de cursado.
en términos de que me lo dicta el calendario académico y es la variable que va a ajustar a todas las demás. Más allá del calendario académico no puedo hacer mucho, porque el tiempo y este calendario me va a organizar la cantidad de contenidos que yo puedo trabajar, la cantidad de bibliografía que puedo acercar al estudiante, al menos en términos de bibliografía de lectura obligatoria, porque no es lo mismo una materia de 90 horas que una de 60, que una de 40, que una de 120. Y también me va a delimitar un poco cuál va a ser el esquema de actividades que yo vaya proponiendo. Los contenidos, generalmente cuando solicitamos programas, y lo vemos también en los estudiantes de profesorado, cuando solicitamos los contenidos de una materia siempre pensamos en los temas, y nos olvidamos por ahí un poco de hablar de las competencias y de las habilidades que queremos promover o profundizar en los estudiantes. Y bueno, hay un texto que nosotros siempre lo recomendamos para cuando trabajamos formación docente, que es un texto de Daniel Feldman, que se llama Para pensar el currículum, y tiene que ver con esto. Muchas veces nosotros, e incluso en los mismos programas, por las mismas estructuras que compartimos, que son la típica planilla, donde el programa es de temas, el programa de contenidos tiene temas, muchas veces nos olvidamos de explicitar estas cuestiones de las competencias y de las habilidades que necesitamos generar. Y también esos contenidos se organizan o se jerarquizan de determinada manera a lo largo del cursado y por lo tanto en el aula virtual. Eso también es lo que tenemos que ir pensando cómo lo vamos acomodando, cómo lo vamos amalgamando. La bibliografía en general, cuando hablamos de bibliografía, siempre pensamos en listados infinitos de textos. De un tiempo a esta parte, obviamente, hemos incorporado mucho el tema de textos disponibles en línea, y lo que no teníamos disponible en línea en este periodo de virtualización lo hemos escaneado o lo hemos tratado de circular de otra manera. Pero estamos muy centrados en lo que es el texto. García Canclini, bueno, esa referencia, no te la pasé, perdón. García Canclini habla de que el texto es la puerta de entrada de acceso al conocimiento, ¿sí? Y aún todavía, más allá o incluso a través de las páginas web, de los textos digitales, de la virtualización y demás, el texto y la lectura siguen siendo la puerta de entrada primaria al conocimiento, sobre todo en ámbitos académicos universitarios. El texto es nuestra fuente de información básica de referencia. Pero también estamos empezando a trabajar con otras fuentes que son el video. En este caso, muchos de ustedes habrán grabado sus clases durante la pandemia, entonces también eso nos acostumbra a otro tipo de recurso educativo, que es como volver las clases en sí mismas un propio recurso de estudio, un propio recurso bibliográfico, porque queda disponible para su consulta posterior. Y también tenemos el tema de los podcasts, que los podcasts están como surgiendo ahora y todavía no nos animamos bien, pero el podcast es un recurso muy bueno, después lo vamos a ver. Nosotros podemos trabajar con un podcast, desarrollos de temas, entrevistas a expertos, podemos traer, incluso son muy útiles cuando trabajamos en virtualidad con consignas que por ahí no quedan muy claras. La oralidad nos ayuda a reponer algunas cuestiones que por ahí en texto quedan libradas más a la interpretación o quedan muy duras. El texto siempre es como que hablando un poco los acercamientos, y por ahí es una alternativa muy, muy viable a lo que es el video, que sabemos que por ahí es más difícil de producir o de producir con calidad. Y en cuanto a la bibliografía, tenemos esas dos opciones que aparecen en la tercera columna, que tienen que ver con la curaduría y con la producción, que también van a estar un poco condicionadas por el tema de los tiempos, ya no del calendario, sino también de la dedicación docente o bueno, del tiempo que nos lleva a producir de acuerdo a cuáles son nuestras competencias digitales. Trabajar fuertemente en una curaduría que a mí me permita encontrar materiales disponibles en línea es una opción totalmente válida, sobre todo cuando son los primeros intentos para trabajar en un aula virtual y las primeras aproximaciones. Y después ya puedo pensar en una instancia de producción que a lo mejor no serán grandes materiales educativos ni materiales multimediales o transmediales demasiado importantes, pero van a ser pequeñas intervenciones que en el contexto de la materia van a ser innovadoras y me van a permitir a mí apropiarme un poco más de la propuesta, porque muchas veces nos pasa que buscamos algún material y no es adecuado, o por el idioma, o porque no está accesible, o porque el alumno para verlo tiene que descargarse un programa. Entonces está bueno también contar con nuestro propio reservorio de materiales educativos, de recursos educativos.
Y por último lugar tenemos las actividades, que es muy importante que trabajemos esta idea. Las actividades no siempre son de acreditación, las actividades no siempre son acreditables. Hay también actividades de seguimiento, que son esas actividades que nos permiten seguir como el termómetro del aula, el termómetro de cómo va el cursado. Nosotros en la presencialidad trabajamos mucho estas actividades, estas microactividades, porque hacemos preguntas en el aula, vemos, establecemos diálogo con nuestros estudiantes y más o menos tenemos una idea un poco más acabada. En la virtualidad es más difícil medir esto, entonces es muy importante dar lugar a estas pequeñas microactividades de seguimiento que no son actividades que se van a evaluar necesariamente, pero que sí van a estar tenidas en cuenta como para poder visualizar un poco esto de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y sobre todo aclararles a ellos esta diferencia, porque los estudiantes universitarios están muy acostumbrados a que cuando uno les solicita una actividad, siempre consideren que es una actividad acreditable, que es una actividad que es un trabajo práctico. Más allá de que uno no diga la palabra trabajo práctico, ellos piensan que es un trabajo práctico y piden correcciones, y piden evaluación, y piden devolución. Entonces es muy importante también que nos acostumbremos a visualizar esta idea del aprendizaje como un proceso que es mucho más extenso que la instancia de evaluación, que por ahí son instancias más acotadas. En esas actividades que tenemos que pensar para trabajar en ambientes virtuales, puntualmente y dejar bien en claro cuáles son los objetivos. Trabajar mucho la consigna, porque en la virtualidad, lo que hablaba recién, el tema de la escritura, muchas veces no deja bien en claro cuáles son las etapas que requiere una actividad o una consigna, y muchas veces se nos hace necesario o brindar una clase de consulta, o reforzar con un video, o reforzar con un podcast, y pensar fuertemente qué dispositivo creo para esa evaluación. El dispositivo mezcla mi idea, mis objetivos, mi consigna, lo que yo espero de esa actividad, con cómo la combino, en qué tipo de herramienta. No es lo mismo que pida un cuestionario de opción múltiple a que pida un cuestionario con preguntas de ensayo, ni es lo mismo el cuestionario de preguntas de ensayo con una tarea de texto en línea o con una tarea donde entrego un archivo. Entonces, buscar la mejor manera para que esa consigna no se adapte a la herramienta tecnológica, sino que la tecnología sea la que esté al servicio de esa consigna y de esos objetivos de evaluación que yo tengo pensados de antemano. Bien, en cuanto a la tercera recomendación, perdón, la segunda, es esta de pensar en abierto. El año pasado, cuando vino Karina León, nos hablaba de pensar en abanico. Es un poco esa la idea. Pensar en abierto tiene que ver con esto, con incluir otras voces y otros espacios, incluir las voces de los estudiantes sobre todo, cómo recuperamos lo que ellos antes de estar en clase, cómo hacemos para recuperarlo en la virtualidad, dónde lo dicen, cómo lo vemos, qué otros espacios habitan ellos en la web que les ayudan a estudiar. Todos sabemos que los estudiantes arman sus propios grupos de WhatsApp, buscan materiales de apoyatura en redes. Bueno, ¿dónde están? ¿Cómo lo recuperamos todos esos recorridos que ellos también están haciendo? Y pensar en lugar de las producciones de los estudiantes en esta narrativa, en este relato de nuestras materias. Hace un año les pregunté a mis estudiantes de tecnología educativa qué pasaba con sus trabajos una vez que ya habían aprobado las materias. ¿Por qué se los pregunté? Porque estábamos en una tarea de planificación, son estudiantes de profesorado de distintas carreras, y todas las actividades que estaban trabajando eran como actividades como para cumplir, como para decir, ah, bueno, ahora me toca hacer, ya vimos el contenido, ya ejercitamos, ahora me toca hacer una actividad de evaluación. Pero esa actividad se quedaba cerrada solamente en el aula. Bueno, ante la pregunta de qué pasaba con esas actividades, esos trabajos que habían producido para los parciales, para los coloquios, para los exámenes finales, todos me decían que nada, que esos trabajos se quedaban a lo sumo si habían tenido buenas notas o demás en sus carpetas para poder consultar temas en siguientes materias y demás. Y se quedan cerrados exclusivamente a un uso privado o a un uso dentro de la cátedra, y tienen significado solamente dentro del contexto de evaluación, no lo tienen más allá de eso. Hay un libro del año pasado, que es de Francisco Alvarelo, que se llama Narrativa Transmedia, Lectura Transmedia, perdón, que es un texto donde se aborda justamente esta cuestión de cómo pensar, cómo integrar la transmedia, la lógica transmedia a los recorridos académicos universitarios.
Y les voy a leer un fragmento que él dice algo que a mí me dejó pensando mucho, que es, dice, si elijo trabajar mi materia en clave transmedia, tengo que dar lugar al codiseño de la experiencia y reponer los procesos de aprendizaje de mis estudiantes, diseñando el momento y el lugar de las interacciones. El trabajo colaborativo y la puesta en común de esas producciones que se insertarán en el relato de la clase, materia, disciplina. Esas producciones tienen que cobrar un sentido más allá de la actividad de evaluación para que los estudiantes se apropien del relato que les proponemos. Y que eso por ahí es lo más difícil. ¿Cómo hacemos para que se apropien de lo que les estamos hablando? ¿Cómo hacemos para que les den sentido? Si no le encuentran sentido, no van a tener apropiación. Eso que hablaba Alvarelo también, de diseñar la interacción. Estábamos acostumbrados a la supuesta espontaneidad que nos brinda el encuentro cara a cara en un aula. Tiene que ver mucho con la oralidad. La oralidad a nosotros nos parece más espontánea que la escritura, y no estamos equivocados. Cuando yo tengo que cambiar el mensaje y ponerlo por escrito, es todo como más solemne, ¿sí? Muchas veces encontramos profes que nos dicen que los alumnos no participan, que ellos comentan foros de debate, que nadie participa. Bueno, entonces hay que ver ahí, a ver, ¿qué foro les propusiste? Primero, ¿qué tipo de foro es el que configuraste en Moodle? ¿Cuál es la consigna? ¿Qué tiempo diste para participar? ¿Era realmente un foro de debate? ¿No? ¿Había algún disparador? Era una pregunta, un debate a partir de una pregunta que tenía una sola respuesta posible. Digamos, hay un montón de cuestiones ahí a revisar, pero el tema es que en la virtualidad tenemos que diseñar la interacción porque no sucede por sí sola, o a lo mejor sucede, pero en paralelo, por los grupos de WhatsApp de nuestros estudiantes, los grupos de las redes sociales, y no sucede en el aula, y no tenemos registro de todo eso que nos estamos perdiendo, que son parte también de los procesos de aprendizaje. Otra cuestión es promover la colaboración. Dependiendo también de la disciplina o de la materia, tenemos una cultura muy centrada en los aprendizajes individuales. Entonces, por ahí cuando también decimos trabajar en grupo, bueno, trabajar en grupo no es necesariamente trabajar de manera colaborativa, todos sabemos también que los estudiantes se reparten parte del trabajo y vuelven y entregan un trabajo común, en el mejor de los casos pisado por una persona que lo acomoda un poco para que tenga el mismo tono, pero sabemos que el trabajar en grupo no es lo mismo que colaborar. Colaborar implica que asignemos diferentes roles, que sea una tarea que esté supervisada por el docente, que la colaboración tenga también sentido. Y por último, bueno, construir una experiencia de aprendizaje que se proyecte más allá de la clase, del cursado, del examen final, incluso de la carrera, porque sabemos que tenemos que estar educando más que nunca en este contexto de cultura digital a ciudadanos que van a tener que seguir aprendiendo el resto de su vida. Entonces también nuestra parte de la formación pasa por darles las herramientas para que puedan seguir aprendiendo de nuestro campo disciplinar o de nuestro recorte que le hacemos en el programa, que lo puedan seguir accediendo a lo largo de la vida. Y por último, hay 3 recomendaciones para no olvidar, que son como 3 mantras de quien está pensando en virtualizar el currículum. El primero es que virtualizar no es digitalizar, ¿sí? Virtualizar no es digitalizar en el sentido de que lo único que cambia cuando digitalizo es el formato, pero virtualizar habla de un proceso mucho más complejo, de integrarse a estas narrativas de las que hablábamos. El medio definitivamente modifica lo que comunicamos. Y vuelvo al ejemplo anterior, no es lo mismo un mensaje dado por el docente en la oralidad que un mensaje dado por el docente en un foro del aula virtual. Lo mismo le pasa a nuestros estudiantes. No es lo mismo tampoco una comunicación de una información de manera infográfica que relatada en un texto lineal. Hay un texto que les recomiendo al respecto, que es de Cristóbal Cobo, donde él define contenido, contenedor y contexto, y cómo eso se va entrelazando y lo piensa en el contexto de la cultura digital. El segundo mantra para repetir y no olvidarse es que las tecnologías se entraman en la estrategia docente y no al revés. No es que la estrategia docente se tiene que amoldar a Moodle, ¿sí? Se combinan. Si no pueden combinarse, hay algo que está mal, o hay que adaptar la estrategia, o hay que forzar la tecnología de alguna manera para que haga lo que yo quiero. No puedo hacer lo que quiere la tecnología. Y si no me sale del todo, entonces tengo que avanzar a partir de pequeñas acciones.
En este sentido, desde el Centro de Educación y Tecnologías estamos al servicio de los docentes no solo de educación a distancia, sino también de toda la universidad para poder acompañarlos en el diseño de estrategias. Y en último lugar, que no se trata de priorizar unas tecnologías sobre otras, sino que hablamos de convergencias de medios y formatos. Y hay una cuestión. Nosotros este año, sobre todo en el primer cuatrimestre, creo que hemos hecho como un duelo de lo que eran las clases presenciales, que es lo que perdimos. Nuestros estudiantes también, si les empezamos a preguntar, extrañan la clase presencial. Pero si nos ponemos a comparar, tendremos que estudiarlo, tendremos que ver qué es lo que extrañamos nosotros como docentes, o qué es lo que nos pareció que extrañamos, o qué es lo que necesitábamos de la presencialidad, y qué es lo que necesitan ellos de la presencialidad. Cuando hablamos con los estudiantes, generalmente remiten a esta instancia de encuentro, de verse con el otro, de trabajar en grupo, de poder compartir, de esa cuestión de comunidad de práctica. Y cuando pensamos en los docentes, por ahí lo que sale son las complejidades que nos supone pensar una clase donde ya no estamos más con el otro en el mismo lugar. E incluso, una tontería, pero los turnos para conversar son diferentes y hay menos espontaneidad, y a lo mejor una pregunta que hacíamos en la clase presencial funcionaba de determinada manera, y si la hacemos en Zoom pierde el poder, pierde su poder didáctico porque el tiempo de respuesta es más lento, o porque ya tienen tiempo de pensar, o tienen a mano otras herramientas para mirar en el momento y contestar. Creo que es momento de pensar esas otras tecnologías, la clase presencial como una tecnología para la enseñanza, pensarla también y revisitarla en términos de qué era lo que nos daba, y qué es lo que queremos hacer. ¿Eran realmente tan buenas nuestras clases presenciales? ¿No tenían nada para corregir? ¿Qué había en eso que no pueda trabajar a través de la mediación tecnológica? Y pensar también qué agregados o qué potencialidades me brinda la tecnología para poder mejorar y para poder enriquecer las clases, incluso para que cuando volvamos a la presencialidad, y muchos de nosotros lo hemos comentado, los estudiantes puedan seguir en contacto con este medio virtual que les hemos ofrecido durante estos meses, que no sea que haya un corte nuevamente, sino que podamos como convivir. La idea de no priorizar unas tecnologías sobre otras implica también la cuestión de que haya una convergencia y no un desplazamiento de medios, ¿sí? En el contexto de la cultura digital no se trata puntualmente de elegir los medios digitales, las tecnologías digitales, la virtualización siempre como herramienta predominante, sino de combinarla en un ecosistema tecnológico más amplio que incluya también las tecnologías que conocíamos previamente y que que han marcado y que están atravesando todo lo que es el campo académico, letrado, universitario, que es el que conocemos. Bien, venimos a la pregunta, retomamos la pregunta que le dio nombre al microtaller. ¿Cómo configuramos un ambiente virtual en Moodle? En primer lugar, siempre pensar en el formato. El formato de Moodle ya me determina un montón de opciones, que ahora vamos a ver. Cuando hablamos de formato, hablamos de la manera en que las plantillas que tiene Moodle para volcar el contenido dentro del aula virtual me van proponiendo diferentes formas de trabajo. Entonces, en formato tenemos los más conocidos, voy a nombrar solamente esos tres. Tenemos temas, rejilla y temas en pestaña. El formato de temas, ahora lo vamos a ver, es que generalmente quienes tengan aulas en entorno virtual UNL es el que se trabaja ahí, que es una suerte de sábana, de rollo medieval, digamos, que uno despliega y va haciendo scroll y va haciendo todos los contenidos. Y después tenemos la rejilla, que es una estructura que se accede por bloques, para lo cual necesitas tener una estructura bastante fija de lo que querés trabajar, bien delineada antes de comenzar. Y los temas en pestaña, que son los que hemos trabajado en los ambientes virtuales de las unidades académicas, que tienen que ver con trabajar la idea de ficheros. ¿Cómo hago para elegir el formato de curso que quiero? Bueno, tengo que pensar en qué uso le voy a dar al aula virtual. Eso necesariamente. No es lo mismo un uso para una materia completamente virtualizada que para una de dictado semipresencial, ni para una que es presencial. Eso por un lado.
Después tenemos cuestiones que tienen que ver con respecto a la navegabilidad del aula. Entonces tenemos que pensar que el aula virtual es un sitio web, ¿sí? Entonces tenemos que asegurar algunas condiciones que tengan que ver con la accesibilidad a los contenidos, que sea sencillo, que la información esté clara, que esté jerarquizada, que haya siempre las mismas pautas de trabajo. Después lo van a trabajar con los chicos en otro de los microtalleres, a todas estas cuestiones de diseño. Y por último, tengo que pensar qué recursos y qué actividades voy a proponer ahí. Y eso también es lo que me va a delimitar el tipo de formato que yo quiera trabajar acá. Bien, en cuanto a las secciones, las secciones, entre comillas, ¿sí? Las secciones serían como la estructura que toma alguno de esos formatos. Pues yo dentro de los formatos puedo publicar igualmente la información como quiera, porque volvemos a la misma idea, Moodle es como una hoja en blanco que me permite combinar recursos y herramientas en diferente orden según yo quiera, y no vamos a encontrar dos aulas iguales. Tenemos como dos polos, tenemos una estructura de secciones que sea más bien clásica, y otra que va a ser un poco más innovadora. Y entre esos dos polos tenemos muchas variables entre las cuales podemos ir ubicando nuestra propuesta. Para hablar un poquito de eso, vamos a retomar la categoría de secuencia lineal progresiva de Edith Litwin. Ella, cuando en el 97 estudia las configuraciones didácticas de las clases universitarias, dice que la predominante, y creo que lo podemos ver también en nuestra experiencia como estudiantes universitarios, que siguió siendo y sigue insistiendo esa secuencia, es esa en la cual hay un docente donde trabaja muy fuerte el tema de la exposición, y hay una estructura lineal como en los cuentos, introducción, nudo, desenlace, y esa es la manera de contar el programa y la manera de contar cada una de las clases. También podemos trabajar la idea de escalera ascendente y espiral recurrente de Félix Temporetti. Esa idea me opone dos polos: la escalera ascendente, que es similar a la secuencia lineal progresiva de Litwin, que es la idea de que voy desde el aprendizaje más sencillo hasta el aprendizaje más difícil, en una suerte de escala que va subiendo en complejidad, a pensarlo desde otra manera el currículum como una espiral recurrente, que tiene que ver con una estructura un poco más rizomática, que es donde los contenidos, los temas, las competencias, las habilidades crecen en dificultad, pero van creciendo en profundidad, no solamente, digamos, con una trama lineal, sino que se va volviendo siempre sobre los mismos temas, pero profundizándolos, agregándoles algún punto de vista diferente, alguna complejidad un poco más significativa, más apropiada para el momento del aprendizaje. Y entre estas dos categorías, que también lo podemos tratar como dos polos, donde identificaríamos la escalera ascendente o la secuencia lineal con una estructura más bien clásica de aula virtual, y la espiral recurrente con una estructura un poco más innovadora, podemos pensar intermedios, estrategias intermedias, que tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos, donde a partir de la resolución o de la consecución de una meta que se propone, los alumnos trabajan en grupo para poder, y con la supervisión del docente, para poder concretarlo. Se ve mucho en carreras de diseño, en carreras de arquitectura, la metodología del taller como tal. La metodología de talleres, en el sentido de que las clases se vuelvan espacios de trabajo, de intercambio, no necesariamente espacios para recuperar todo lo que dice la teoría. También ahí lo que podemos ver, que no está aquí en el cuadro, pero lo que podemos rescatar es la idea de aula invertida, como todos ustedes habrán sentido nombrar. La idea de aula invertida pasa por la idea de que el aula se convierte en un espacio de trabajo, y todo lo que son las referencias bibliográficas, los materiales de trabajo, se brinda por adelantado a los estudiantes. Entonces ellos vuelven al aula solamente con dudas o con comentarios, y el aula se aprovecha como espacio de producción de conocimiento puramente. Y por otro lado tenemos estrategias como la de gamificación, que tiene que ver con pensar estrategias lúdicas para el aprendizaje de cualquier tema, ¿sí? Pero trabajar con la lógica así de los videojuegos, ¿sí? Puntualmente.
con esta idea de ir avanzando por niveles, de obtener premios o recompensas que tienen que ver con ir avanzando y con materializar estos aprendizajes y el alcance de las competencias y demás. Pero también todas estas estrategias que se acercan un poco más a estructuras innovadoras del aula virtual tienen que ver con promover la motivación, la colaboración, la creatividad, con mejorar la producción de nuestros estudiantes. Entonces no son solamente cuestiones que afectan el cómo se ve o el cómo se presentan los contenidos en el aula virtual, sino que tiene que ver con un anclaje mucho más profundo en el programa, que es con la manera en la que queremos trabajar, cuál es nuestra estrategia didáctica de acercamiento a esta historia, a este programa de contenidos que les estamos mostrando. Bien, les voy a mostrar para que vean cómo modifica el formato una materia. Tenemos ahí una captura de pantalla del entorno virtual de UNL, la materia es Educación en Nuevas Tecnologías, es una materia que está en formato tema, ¿sí? Pero fíjense que dentro de un tema, más allá de que yo pueda pensar una estructura de lectura lineal, desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, yo tengo un montón de enlaces que ya están disponibles y que el alumno puede acceder en el orden que a lo mejor yo no predije, ¿sí? Tengo combinación de texto, de imagen, de archivo, de enlaces a sitios web, de enlaces a sitios web vía texto, de foros, también hay tareas, hay videos. Entonces, combinamos dentro de esta estructura lineal, a su vez, una estructura hipertextual, hipermedial, que me permite diferentes puertas de acceso al conocimiento. Donde, fíjense que el programa sigue acá priorizándose, digamos, como una de las primeras puertas de entrada, más tradicional. Vamos a otra propuesta. Tecnología educativa es una materia similar. Este formato de rejilla está pensado para una propuesta de cursado presencial. Esta es un aula del año 2019. Tenemos dividida la información en programa, recursos, ideas y actividades. Porque la idea de esta materia es trabajarlo en la presencialidad en un formato de taller. Entonces, en programa tenemos todo lo que es la información dura del aula virtual, la información de gestión, programa, consultas, demás. En recursos tenemos los recursos bibliográficos, la bibliografía, la que estaba establecida antes y la que queda establecida después. Muchas veces en las clases vamos nombrando autores o recursos, o relatos o películas o entrevistas, y todo se va sumando como parte de los recursos de estudio. Por otro lado tenemos las ideas, que son estos intercambios extra clase, que por ahí les pedimos a los chicos, que a partir de un foro comenten lo que nos dijeron en clase, porque tenía un correlato en un blog, o en un programa, o en una página web que servía para hacer algo. Entonces pedimos que, para que no se pierda eso en el relato de la oralidad, o quede librado a quien tomó apunte y quien no, vaya a guardarse acá en la bitácora de ideas. Y por otro lado sí tenemos las actividades acreditables, son las actividades que trabajamos para promocionar la materia. Ahora, ¿qué pasó? En 2019 esto no funcionaba bárbaro, pero en 2020 no daba una idea acabada de lo que queríamos trabajar, porque fíjense que esta estructura no propone una lectura lineal, propone una lectura a saltos, y pensar que a los estudiantes que estaban acostumbrados a la presencialidad, presentarles esta estructura, los íbamos a perder en la mitad del cursado, porque no íbamos a saber nunca en cuál de estas caras íbamos a estar trabajando. Entonces decidimos trabajar con una estructura de pestañas, un poco más lineal, ¿sí? Un poco más tradicional, pero también para entender que nos estábamos refiriendo a estudiantes que no están acostumbrados a la modalidad a distancia, y no tienen por qué estarlo. Entonces el tema en pestañas se convirtió en el formato de la virtualización. Tenemos un foro de novedades, el foro de consultas, y una presentación que no solo está ya presentada por el programa, sino que tiene el programa que está en un book de Moodle, un podcast con algunas indicaciones, un foro de consultas por si tienen consultas al respecto de cómo se organiza la materia, y una encuesta preliminar. ¿Por qué? Porque no conocemos a los estudiantes y tenemos menos tiempo para conocerlos, porque no es la misma dinámica que se propone en las clases presenciales que la que podemos proponer en Zoom. Son distintos los acercamientos que tenemos. Y aquí debajo, bueno, trabajamos con un muro de Padlet donde ellos iban presentando con foto y con la carrera y más o menos cuáles eran sus expectativas.
Todo lo que fueron la bibliografía y las actividades de acreditación se propusieron en otras pestañas que iban de los planes de trabajo 1, 2, 3, hasta la actividad final. Y lo que vendría siendo nuestras clases se guardaron todas en otra pestaña que era de los encuentros por videoconferencia, la última pestaña. Entonces, se nos invirtieron un poco algunas cuestiones que tenían que ver con esta estructura que proponíamos antes, porque esta estructura de cajitas, de cajones, ya no nos daba respuesta a lo que queríamos generar, que era tratar de recomponer un poco la dinámica, hacer un poco más interactivo el cursado virtual. ¿Dónde está la innovación cuando pensamos ambientes virtuales? Bueno, la innovación definitivamente no está en la tecnología, está en los tipos de apropiación que generamos en ella, sobre ella. La innovación está en recuperar aportes que vayan más allá del ámbito académico, en esto de recuperar los recorridos en línea y los aportes que puedan generar sus estudiantes y ver en dónde están ellos. Verónica Perosi el año pasado nos hablaba, cuando vino en Santa Fe, de esta necesidad de ir a buscar a dónde están los estudiantes, qué están consumiendo, dónde están, bueno, y tratar de incorporar esas lógicas también a nuestras aulas. Pensar el aula expandida, pensarla a partir de redes sociales, de grupos, diseñar actividades que sean desafiantes cognitivamente, que les representen un reto, no solo dentro del ámbito de la materia, sino también como en vistas de su futuro profesional, que por ahí es lo que más los motiva a ellos a pensar las actividades. Trabajar con otras representaciones de los aprendizajes tiene que ver con corrernos un poco en el momento de la evaluación de las tradicionales entregas de texto o de las defensas orales, poder pensarnos también como hacedores de otro tipo de textos visuales, de infografías, de combinar la oralidad a partir de una imagen. Que no necesariamente tiene que tener un alto nivel de complejidad de manejo de software, de edición o demás. Los estudiantes siempre crean redes entre ellos y se ayudan, pero además hoy en día tenemos muchas aplicaciones disponibles en línea que facilitan mucho esta cuestión de la edición, entonces a lo mejor será cuestión de poder hacer nosotros primero una curaduría y revisar cuál es la herramienta que sirve, poder recomendársela a ellos y animarnos a trabajar aunque sea en pequeños momentos con otro tipo de entregas que también dinamicen un poco esta impronta tan letrada que tenemos como universidad. Y por último, promover la apropiación de los ambientes virtuales y de los recursos digitales que nosotros ponemos a disposición de los estudiantes. Y cuando hablo de recursos digitales no hablo solo de la bibliografía, hablo de software, hablo de páginas web especializadas, de cualquier herramienta que yo haya compartido que tenga que ver con promover la alfabetización digital de los estudiantes. La alfabetización digital de los estudiantes no es solo exponerlos a situaciones en las cuales se trabaje la informatización, sino que tiene que ver con poder manejar determinadas herramientas disponibles en línea o en herramientas informáticas, pero brindándoles sentido, que ellos se conviertan en consumidores críticos de esa información y que puedan dar cuenta de la apropiación de las lógicas de circulación y de consumo de esa información que están trabajando y que están produciendo, dónde la publican, cómo pueden llegar a la audiencia que necesitan, cómo pueden reconocer en Internet las comunidades de práctica de las disciplinas, o profesionales, o mismo académicas de los que en lo que se están formando. Y que ellos logren, digamos, a través de esa apropiación de las herramientas tecnológicas, también poder realmente habitar distintos ámbitos virtuales que tengan que ver con su formación profesional y con su formación académica, que le permita mejorar sus desempeños como estudiante, pero también brindarles la capacidad de seguir aprendiendo y de seguir perfeccionando sus conocimientos a lo largo de la vida. Porque ninguna herramienta digital que les enseñamos a manejar ahora, ninguna plataforma, ningún software les va a servir para siempre, van a tener que aprender a manejarlo solos, y para eso es necesario educarlos, no tanto en el cómo hacer para, sino
cómo funciona esto, cuál es la lógica de esto, para que la puedan aplicar también en otros entornos o en el mismo entorno que se vaya modificando. Rápidamente vamos a tirar algunas ideas que inspiran con respecto al trabajo de recursos y al trabajo de conectividades en aula virtual. La idea de trabajar con libro, con el book de Moodle, pensar, cambiar nuestros archivos, mínimamente el archivo del programa, que estamos acostumbrados a pasarlo en formato Word, en formato PDF, poder trabajarlo en un book, poder pensar que también nuestro programa puede estar habitado por texto, por imágenes, por enlaces, por video, que no necesariamente tiene que ser texto plano. Trabajar con el recurso de página, que es un recurso que me permite incorporar en un segundo nivel de jerarquía, o sea, en un primer nivel de profundidad, no a simple vista en el aula, una serie de recorridos por videos o por páginas web o por imágenes que yo quiera trabajar con mis estudiantes. Trabajar con la idea de podcast, animarnos a trabajar con la idea de podcast. Yo dejo acá una de las plataformas que está muy usada al respecto, que es SoundCloud, que lo que me permite puntualmente es hacerme como una biblioteca de todos los podcasts que he trabajado a lo largo del tiempo, como para no perderlos, pero también puedo trabajar en otras plataformas, o incluso simplemente grabar el archivo de audio y subirlo al aula, y automáticamente se enlaza con un reproductor, o sea que tampoco es necesario trabajar acá. Pensarlo para la presentación de la materia de un tema, la aclaración sobre una consigna de trabajo, la devolución de las actividades también, que por ahí es mucho más sencillo explicitarlo en la oralidad que ponerlo por escrito. Pensar las videoconferencias con Jitsi Meet, que es la plataforma que tenemos enlazada dentro de las aulas virtuales, pero también con Zoom, que es la que la universidad tiene licenciada. Pensar los encuentros sincrónicos con diversos propósitos, no solo clases, pensar también las consultas, pensar las instancias de trabajo colaborativo entre los estudiantes, pensar coloquios, y trabajar sobre todo con el tema de las dinámicas. Noelia Schaff va a dar la semana que viene un microtaller en vivo sobre este tema, de cómo trabajar dinámicas interactivas en videoconferencias de escritorio. La semana pasada, sí, estuve con estudiantes avanzados que no conocían que en Zoom se pudiera trabajar con grupos separados para conversar y para trabajar. Fue la primera experiencia que tuvieron y quedaron encantados, y les llamaba mucho la atención porque era algo que habían perdido durante el año de cursado virtual, y se podría haber solucionado con simplemente esa estrategia de trabajar 10 minutos en grupo. Trabajar con videos de la presentación de la materia, por ahí ya lo tenemos un poco más como uso clásico, pero también con desarrollos de procedimiento en el escritorio, podemos trabajar filmándonos y subiendo el video a YouTube, o trabajando directamente con Loom, que me permite mostrar el escritorio y mostrar mi cara, o solamente el escritorio. Trabajar con la representación infográfica de la información, para la cual puedo usar Genially. Trabajar con líneas de tiempo. ¿Cuántas veces los estudiantes nos piden líneas de tiempo para poder organizar en su cabeza la información sobre determinados procesos que les presentamos en la materia? Y ahí hay dos aplicaciones, Timeline y Padlet, con que se pueden trabajar. Padlet de manera colaborativa y Timeline a partir del docente. En cuanto a las actividades, tenemos una tarea de texto en línea, es decir, una tarea donde yo respondo en una ventana como si fuera un correo electrónico, no es una entrega de archivo. Trabajo video con las explicaciones de las resoluciones de un problema o del desarrollo de un tema, y le pido eso al estudiante. No le pido que me haga una explicación al texto, sino que le pido que produzca un material educativo para mí, para verlo, que se puede ser utilizado incluso luego por otras personas, se queda disponible en línea. Trabajar con la entrega de archivos en la tarea, pero pidiéndoles archivos diferentes, por ejemplo, un cuadro sinóptico, usando el programa que ellos quieran, o sacando simplemente una foto, pero que ese cuadro sinóptico presente un proyecto, y que a su vez lo acompañe el enlace a un podcast en donde se explique ese proyecto. Entonces se combinan dos maneras de representación de la información. Y trabajamos mucho sobre el poder de síntesis y el poder de explicación, que son competencias que los profesionales universitarios van a necesitar cuando egresen. Trabajar cuestionarios, pero con preguntas de ensayo, por ejemplo, combinando la entrega de textos y de imágenes, no solamente de textos. Trabajar con base de datos.
La base de datos es un tipo de actividad de Moodle que no está muy aprovechado. La idea es que se cree un archivero colaborativo donde podamos colocar información sobre un determinado tema que encontremos en la web o por ahí, en nuestra biblioteca. Trabajar con foros de debate sencillos o con postas. Nosotros lo trabajamos en el ingreso a las carreras a distancia para que ellos conozcan la presencia en línea que tiene la comunidad UNL. Les damos postas que comienzan así. Dejamos una pregunta sobre la comunidad UNL y el enlace en donde eso se puede responder. Entonces la persona que sigue busca la información, responde la pregunta y a su vez busca otra información, busca otra pregunta, la deja y deja el enlace para responder. Y así se arma un foro por cadenas, donde nos garantizamos que todos tengan preguntas y respuestas originales. Trabajar con redes sociales, trabajar a lo mejor microactividades cuya entrega tenga que ver con las redes sociales. Pensar en una, en dos o en tres, dependiendo también del manejo de redes que tenga la cátedra, y pensar posteos usando un hashtag que haya sido creado especialmente para esa actividad, o a lo mejor una tarea que tenga que ver con la investigación de qué tipos de información o de contenido se publican en redes sociales con ese hashtag. Trabajar con Voicethread, que es una plataforma que me permite trabajar murales colaborativos, y puedo a lo mejor pensar ahí placas con diferentes preguntas y que mis estudiantes elijan o que respondan todas, pero que las puedan responder con audio, con video, y de esa manera se nos forma como un álbum multimedia con las respuestas de nuestros estudiantes. Y trabajar con Padlet también como un mural, que por ahí es el uso más conocido de la aplicación, y trabajar una enchinchada digital con videos o con audios o con archivos multimedia, con enlaces web, con lo que necesitemos, compartir entre todos y para trabajar de manera colaborativa, y después retomar estas entregas para poder hacer siguientes actividades, que no quede solo en la entrega. Bueno, esas han sido un poco algunas ideas inspiradoras. Todas las aplicaciones que se mencionaron recién están disponibles aquí en el enlace unlvirtual.edu.ar/docencia virtual, en recursos para la enseñanza, para que puedan comenzar a pensarlos, a recorrerlos y preguntarse luego si tienen dudas. Bueno, hasta aquí la exposición. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto. Profes. Susana tiene una pregunta en el chat. Pregunta cuando mencionamos competencias y habilidades si estamos hablando de los aprendizajes. Sí, seguramente. Aprendemos no solo el contenido, sino también a hacer determinadas cosas. Y hacerlas de determinada manera. Bien. Bueno, ¿alguno tiene ganas de abrir el micrófono, comentar algo, preguntar algo? La idea de los microtalleres era justamente como poner en discusión algunos temas y empezar a pensar en los talleres de verano que se vienen. No son microtalleres que tengan que ver con la enseñanza del uso de alguna herramienta puntualmente. Bueno, me están diciendo acá que todo muy claro. Bien. Bueno, este espacio en el cual nos encontramos hoy, que es el espacio, este espacio de este enlace de Zoom que les hemos compartido, es el enlace que usamos todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 para conectarnos a la mesa de ayuda a docentes UNL. Estamos siempre, el equipo del área, conectado en esos días y horarios en este enlace para poder atender a sus consultas en vivo, aunque también tienen un enlace para mandar preguntas por mail, pero la idea también de estos microtalleres era que ustedes conozcan y puedan sumarse en otro momento si tienen alguna inquietud puntual para trabajar los contenidos de su materia o demás. No sé si ya conocían la mesa de ayuda, si les había llegado la información desde su unidad académica.
Bueno, profes, les agradecemos mucho haberse sumado hoy. Sí, acá me están diciendo que no sabían de la mesa de ayuda. Bueno, la mesa de ayuda está disponible hace más o menos unos 2, 3 meses. El enlace permanente es este, de Zoom. Siempre se puede acceder desde diversos lugares, pero vamos a hacer uno de los lugares donde se puede acceder es la dirección de nuestro portal, www.onlvirtual.edu.ar/gestión virtual, y en ese micrositio van a encontrar el enlace a la mesa de ayuda a docentes UNL. Hay 2 maneras de comunicarse, una es esta, la de los talleres, en realidad de la mesa de atención, es una mesa de demanda, es libre, ustedes entran y piden ayuda para lo que necesiten. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11, y después hay otra de las posibilidades para comunicarse, que es un enlace a un formulario de Google donde ustedes dejan su inquietud, su dato de contacto, y nosotros les escribimos a la brevedad posible para poder ayudarlos. Me piden que lo escriban en el chat. A ver. Ahí está. Bien, ahí quedó compartido en el chat. Bien. ¿Alguna consulta sobre los próximos talleres, sobre los talleres de verano? Hoy empieza la inscripción, va a estar abierta hasta el 20 de diciembre en principio, porque después tenemos que realizar una admisión general. Generalmente cuando hacemos cursos de capacitación docente tenemos mucha convocatoria, y también la convocatoria a veces incluye a personas que no son personal docente de la universidad, entonces hay que hacer como un proceso ahí de selección, y también pensando en el cupo que tenemos. Los talleres, José me pregunta si los talleres son de mañana. Los micro talleres son todos de mañana. Hay uno el próximo viernes a las 9, otro el 9 a las 9, y el último es el 16 a las 9. Los microtalleres de verano van a ser microtalleres virtuales, obviamente de 4 semanas de duración. No todos van a tener instancias sincrónicas de trabajo, lo vamos a ir viendo también de acuerdo al perfil de los usuarios y lo que nos vamos proponiendo. Ahí Alejandra también compartió la mesa de ayuda, el enlace y demás. Los de verano son virtuales. Depende del taller que te inscriba, José, va a haber algunos que tengan videoconferencias y otros que no. Y los días y horarios de videoconferencias, sí. ¿Se me escucha ahí? Sí, se te escucha. No, es por el trabajo nada más, para ver si podría hacerlo, nada más por eso. Bien. No, por eso. ahí seguramente vamos a ajustar con los asistentes cuándo van a ser los días y cuáles van a ser los horarios, porque la idea también es que podamos favorecer que participe la mayor cantidad de gente. No vamos a colocar horarios ni días arbitrarios, pero vamos a tratar de conciliar un poco ahí, porque es difícil también cuando los destinatarios de los cursos son personas que trabajan, encontrar una franja horaria y un día que los deja todos contentos, pero bueno, también vamos a tenerlo en cuenta. Gracias. De nada. Hola, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Marco. Bueno, buenos días a todos. Yo me uní un poquito más tarde, tal vez ya lo hablaron. ¿Cómo considerás que este tipo de adecuación que estamos haciendo a la virtualidad, si volvemos a la presencialidad? Es decir, todo esto lo volveremos, lo aplicaremos, seguiremos, digamos, haremos una interrelación entre esto. ¿Cómo será? La verdad que yo, porque tengo ganas de volver a la virtualidad, a la presencialidad también. Pero me gusta también toda esta parte que aprendí bastante y bastante linda. Pero, digamos, ¿cómo se concatenará todo eso? Y viste que, a ver, yo no puedo ser muy objetiva porque trabajo en educación a distancia hace 15 años, así que mi idea es que siempre vamos a estar con un pie en la virtualidad y otro pie en la presencialidad.
presencialidad. El tema es que es como que ya hemos cruzado una barrera. Incluso los profesores que antes tenían aulas virtuales, en el extremo más asociado a lo que podemos llamar repositorios, donde vos tenías el aula solamente para compartir materiales y para de vez en cuando recibir alguna entrega de los estudiantes, no van a volver a lo mismo, porque ya conocen otras maneras de trabajar en el aula, y aunque sean mínimas en sentido de innovación, que era lo que hablamos más temprano, ya no se vuelve uno con la misma cabeza, o quiero creer yo que no vamos a volver con la misma cabeza a repetir prácticas donde pensemos la virtualización como digitalización, que era lo que hablábamos hoy. Creo que también los estudiantes no van a volver con la misma cabeza a las clases presenciales. La otra vez en un curso de formación, unos docentes decían que los estudiantes no iban a volver a asistir a clases donde solamente se repitiera lo que dijera la bibliografía, o donde las secuencias pensadas fueran demasiado extensas, o no tuvieran para ellos alguna significancia, alguna implicancia un poco más profunda. La verdad, no sé, tendremos que tener una bola de cristal para ver el futuro, pero yo creo que uno por estas prácticas que ha pasado a lo largo de este año de virtualización, se ha llevado cosas, ha tenido aprendizajes, aunque sean mínimos, y no vamos a volver iguales, vamos a volver aunque sea con las inquietudes. Y nos vamos a acostumbrar a manejarnos un poco, sacando lo mejor de cada uno de los mundos, de la clase presencial y de las posibilidades que nos brinda la virtualización. Okay. ¿Qué materia trabajas, Marcos? ¿En qué facultad? Yo trabajo en la Facultad de Bioquímica. Hola, ¿me escuchás? Sí, en la Facultad de Bioquímica, en un curso que se llama Recuperación y Purificación de Proteínas. Pero bueno, digamos, sería interesante hacer un mix de esas cosas, ¿no? De todo eso. ¿Tenés prácticas de laboratorio en tu carrera, en tu materia? Sí. Claro. Sí. Cuando hablamos de prácticas presenciales necesarias, de laboratorio, profesionales, necesariamente necesitamos la presencialidad, pero vamos a ver que seguramente hay maneras de nutrirlos y de dejar de pensar, digamos, que la clase y que la materia termina en el aula. Y eso creo que por ahí la idea más importante que nos llevamos. Sí, a mí me costaba bastante la virtualidad antes, ahora, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero claro, bueno, es como que uno se ha introducido nuevamente por primera vez en esto, y sería lindo seguir continuándolo, ¿no? Porque de alguna manera ha mejorado algunos aspectos. La comunicación con los alumnos es muchísimo mejor, el intercambio que hay. Justamente eso te iba a decir, que hemos descubierto también otras maneras de comunicarnos con nuestros estudiantes. Sí. No solo otros canales, otras maneras. Sí, y este año a lo mejor ha sido el año en que más personalizadas ha sido nuestra labor de enseñanza, en que más hemos conocido a nuestros estudiantes por nombre y por trasfondo, y les hemos seguido más de cerca los procesos de aprendizaje, porque tiene mucho que ver eso con la virtualización, con el trabajo más que lleva de planificación. Hay un seguimiento mayor del alumno, sí. Sí, totalmente. Y una demanda de parte de ellos también mayor. Porque ellos se comunican más, es el medio de ellos aprendieron, crecieron con esto, con la comunicación, ¿no? Virtual. Les gusta. También, pero no están, justamente tienen más demanda porque no están acostumbrados a usar ese tipo de canales o estos medios para la universidad. Están acostumbrados para usarlos para prácticas de ocio o digamos, que no las identifican con el ámbito académico necesariamente. Entonces también es como un reajuste para ellos. Sí, pero para nosotros que somos anti-red también, porque digamos somos más viejos, nos cuesta más. Para nosotros, bueno, te rías, Ale, que te estoy viendo. Para nosotros también significó mucho. Pero no es por la edad, no es por la edad, es una cuestión. Y un poco. Es una cuestión cultural, no es necesariamente por la edad. Nosotros tenemos estudiantes muy jóvenes que son anti-redes, anti-celulares, anti-todo, y bueno,
pasa también por una cuestión de necesidad. Creo que este año también puso en tema, puso sobre la mesa todo este escenario, de este ecosistema mediático que tenemos a disposición para realizar la enseñanza y para trabajar aprendizajes, y bueno, nada, uno es hijo de la necesidad también. Sí, sí, totalmente. Y eso te motiva a trabajar, y sobre todo lo que es importante, que se han armado mínimamente algunas pequeñas redes de docentes que te van apoyando en sus pequeños descubrimientos sobre la plataforma virtual, sobre algún programa que sirve para hacer tal cosa, sobre cómo usar la videoconferencia, digamos, o sea, eso, digamos, que son los elementos que hay que destacar y con los cuales hay que quedarse, esta cuestión de tejer redes. Nosotros mismos como centro hemos empezado a trabajar con facultades, con unidades académicas con las cuales antes no nos relacionábamos necesariamente porque no tenían propuesta de educación a distancia, porque nunca había surgido la necesidad de convocarnos, digamos, para pensar formación docente o para pensar cómo llegar a los estudiantes. Y bueno, este año hemos tejido una red de referentes para poder trabajar a nivel comunicacional, de formación, tecnológico, digamos, todo con las unidades académicas. Y realmente esos son avances que a lo mejor si no hubiera sido por el tema de la pandemia, nos hubiera llevado muchísimo más tiempo poder instalarlo como necesidad o como tema dentro del panorama. Nadia nos dice acá en el chat que coincide y que si algo nos dejó esta pandemia es que la virtualidad llegó para enriquecer la labor. Y bueno, dice que personalmente ella ya no puede planificar una actividad que no le incluya. Y sí, uno se acostumbra. Cuando algo le funciona, uno se acostumbra. Ana María, ¿cómo te va, Ana María? ¿Estás sin micrófono? Hola, sí, tengo el micrófono. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Sí, yo quiero saber cómo nos anotamos, nos inscribimos a los talleres de verano, y si está grabado el taller de hoy, ¿cómo podemos acceder? Está grabado el taller de hoy, se está grabando en este momento. Probablemente mañana, pasado, quede disponible dentro de nuestro canal de YouTube, UNL Virtual. Igualmente lo vamos a hacer circular por redes y demás para que les llegue la información más fácil. Y en cuanto a lo que me preguntás, con respecto a la inscripción, ahora si me das un segundo. Se está subiendo, Flor, ahora la información al portal con el link de inscripción. Bueno, ahora yo lo que voy a mostrar solamente es el portal. Si me dan un segundo, porque tenía abierto otra cosa. Y ahí ya les muestro dónde van a encontrar entonces el enlace, porque la inscripción comienza hoy, ¿sí? Está aquí, dentro del portal UNL Virtual. Vas a bajar, Ana María. Estamos todos con la campaña de ingreso, así que hemos pasado a formación docente en segundo nivel. Está acá la nota, microtalleres. Cliquean y van a encontrar acá el detalle de cuál es la propuesta. Acá están los datos de acceso a la sala de hoy. Acá van a encontrar el enlace a inscribirse, y la propuesta de los microtalleres de verano está acá abajo, ¿sí? Configuración de ambientes virtuales en Moodle, que es el correlato de este microtaller de hoy, que es donde vamos a estar con Silvina Bellini y Ana Cerrudo, que andan por ahí también conectadas. Después, aprendizaje basado en proyectos de virtualidad, con la profesora Elena Pachuza, que también está conectada. Trabajo colaborativo en ambientes virtuales, con Noelia Staff, que también está conectada ahora, parte del equipo. Diseño de edición de cuestionarios, que van a estar Lucía Berta y Ana Cerrudo. Y escribir textos para la virtualidad, que va a estar a cargo de Pamela Mata y Lorenzo Gianzanti. Que tienen para ver un poco de qué se va a tratar. Todos tienen 4 semanas de duración, no más. No todos van a tener instancias de videoconferencia. Igualmente la asistencia a esas instancias va a ser solamente de un 50%, como obligatorio, más o menos como para seguir. Todo es negociable. Sabemos que cuando hacemos formación es complicado trabajar con los tiempos y demás. Y en cuanto a los microtalleres de verano, acá sigue la programación. Hoy estuvimos conmigo. Vamos con el segundo, que es el próximo viernes, que va a estar a cargo de Ana Cerrudo. Se llama Cuestionarios más allá de verdadero o falso. Vamos a trabajar algunos tipos de preguntas de cuestionario que no son las que estamos habituados a trabajar,
como para conocer otras posibilidades. El miércoles 9 tenemos videoconferencias Zoom y herramientas interactivas que va a estar a cargo de Noelia Staff, que era lo que les comentaba hoy, cómo trabajar en Zoom con algunas herramientas propias de la aplicación y algunas externas para poder generar dinámicas de trabajo diferentes a la de la exposición tradicional. Y el último taller, que va a ser el 16 de diciembre, ABC de diseño, la mejor presentación, que la idea es darnos algunas nociones básicas de diseño de materiales para la virtualidad, ¿sí? O de materiales digitales. De algunas pautas básicas para trabajar desde una presentación para un PowerPoint, o para cómo presentar la puesta en pantalla de mis materiales de estudio, cómo configurar los textos de entrevista en el aula, algunas recomendaciones básicas. ¿Puede inscribirse a algún docente que no pertenezca a esta universidad o a otra? En principio está dirigido a docentes de la UNL, porque acreditamos dentro de nuestra oferta de cursos. Tenemos un cupo también, Ana María, habría que ver el caso particular. En todo caso, Perfecto. después me mandas un correo, vos sabés cuál es mi correo, así que, y lo tenemos en cuenta. Gracias, Florencia. De Gracias. nada. Si les parece, damos por terminada la instancia de hoy. Les agradecemos mucho que se hayan conectado. Era la primera vez que probamos esto del en vivo. Es una manera distinta de hacer nuestros encuentros de formación docente, que generalmente los hacemos en el centro, o nos íbamos a las unidades académicas. Bueno, ahora es como que estamos pensando otra manera de retomar esa agenda, también para no perder el contacto con ustedes. Les agradecemos mucho sumarse, los invitamos a que se inscriban a los talleres de verano y a que participen al resto de los microtalleres, también que le pasen el dato a sus colegas, que no hay mejor recomendación para nosotros que el boca a boca. Y bueno, estamos a su disposición para cualquier consulta. Recuerden el espacio de la mesa de ayuda, que va a seguir funcionando hasta la semana del 20 de diciembre. Y bueno, hasta ese mismo día vamos a tener las inscripciones abiertas. Así que bueno, muchas gracias y saludos. Que estén bien. Nos vemos el viernes en el taller de Anita de cuestionarios.